escuchar la palabra de Dios. Y vamos a escucharla en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Repítalo junto conmigo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre celestial, gracias, Señor, por tus misericordias, por tus grandezas, por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, podemos leer tu palabra, Dios. Que esta palabra sea vida para nosotros, Dios. Edifícanos en ella, redargúyenos, exhórtanos, Dios, consuélanos en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra entre a lo profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. La palabra de Dios, Romanos capítulo 10, verso 17, cuando escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, que él lideraba, que él enseñaba, dice a los romanos que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros los hombres si somos hombres de fe? ¿Cómo saben las varonas si las varonas son mujeres de fe? ¿Cómo sabemos nosotros los hijos de Dios si realmente nosotros somos hombres de fe? Simplemente para saber eso tenemos que mirar en los momentos de adversidades, en los momentos de necesidades, en los momentos de bendición, hacia dónde recurrimos, hacia dónde está puesta nuestra fe. Si yo estoy viviendo y padeciendo momentos muy difíciles y yo me acerco a Dios, eso da a entender que mi fe está puesta en Dios. Pero si en los momentos de debilidades, en los momentos de aflicción, yo no me acerco a Dios, sino que busco otro medio, busco otra fuente que no es Dios, que no es la palabra de Dios, para yo tranquilizarme, para que supuestamente haya en mi vida tranquilidad, entonces mi fe no está puesta en Dios. Mi fe está puesta en Dios cuando yo recurro a Dios, cuando yo voy a buscar la palabra de Dios, cuando yo voy a oír a Dios, cuando vengo a la iglesia y le digo: Padre, háblame. En esos momentos mi fe está puesta en Dios. Pero si tengo un problema de pronto financiero y no recurro a Dios, sino que recurro a otra persona que presta dinero, de pronto a una empresa que presta dinero, entonces mi fe no está puesta en Dios. Si yo tuve una dificultad, un problema en mi vida, a nivel personal, familiar, laboral, y yo simplemente no acudo a Dios, es porque no tengo la fe puesta en Dios. Mi fe está puesta en Dios cuando en medio de la adversidad yo voy a donde Dios a escuchar la voz de Dios, a ver qué dice Dios, a ver qué opina Dios de lo que yo estoy viviendo. Y en esos momentos, cuando yo voy a buscar a Dios y le pregunto: Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy padeciendo esto? Dios en esos momentos va a decir: mi hijo está recurriendo a mí. ¿Por qué? Porque su fe la tiene puesta en mí. Y en esos momentos Dios nos va a fortalecer, en esos momentos Dios nos va a limpiar, en esos momentos Dios nos va a ayudar, porque nuestra fe está puesta en Dios. Muchas personas dicen que su fe está puesta en Dios, pero a la primera adversidad salen corriendo, van a un lugar diferente a la iglesia, van a la casa de un familiar, van a la casa de un amigo, pero no vienen aquí a la iglesia a doblar rodillas, no vienen a la presencia de Dios a decirle: Dios, ayúdame.
yo sé que tú eres el que puede solucionar todo, mi fe la pongo en ti. Pero no hacen eso, sino que cuando comienzan de pronto el evangelio y la primera dificultad que tienen, salen corriendo. La primera dificultad que tienen, salen donde el primo, salen donde el hermano, salen donde la mamá. Entonces, en esos momentos es porque el cristiano no tiene puesta la fe en Dios y a su nombre. En el libro de Daniel hay un ejemplo que yo sé que usted lo ha leído sobre el sueño de Nabucodonosor. Este de pronto uno de los ejemplos más completos en cuanto a cuando un hombre verdaderamente tiene la fe puesta en Dios, porque era una situación difícil. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero el sueño él no lo retuvo, porque él no andaba ni estaba en la presencia de Dios, ya que el sueño era palabra de Dios. Y los que reciben la palabra de Dios son aquellos que andan conforme a Dios. Y este rey no andaba conforme a Dios, y por eso el sueño lo olvidó. ¿Y qué le pasó a su espíritu? Su espíritu vino y se perturbó. Daniel 2:1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues estos y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladar. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Miren la seguridad que tenían, ¿verdad? Dinos el sueño, rey, y nosotros te mostraremos la interpretación. Ellos como que interpretaban sueños, pero el rey no le podía decir sueño. ¿Por qué? Porque él se le había olvidado. Si al rey no se le hubiese olvidado, hasta de pronto esos magos, esos astrólogos, le hubieran interpretado el sueño, se lo hubieran hecho. Pero Dios no quería que ninguno de ellos lo interpretara. Por eso le dio el sueño a Nabucodonosor y se lo borró de su mente. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios tenía preparado ese sueño y su interpretación no para los caldeos, sino para un hijo de Dios. Dice la Biblia en el versículo 8: el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos, estos magos astrólogos, estaban como que ganando tiempo para inventarse qué podían responder. Y el rey Nabucodonosor lo conocía. Ustedes lo que quieren tiempo es para preparar respuesta mentirosa y perversa. Para eso es que quieren el tiempo, pero no se lo voy a dar. Si no me dicen el sueño y su interpretación, los voy a matar. Estos magos, astrólogos, caldeos, creían en sus dioses, y sus dioses no podían responderle esta petición que parecía una locura. Cuando iban a matar a los sabios, a los magos, a los astrólogos, entre esos sabios estaba Daniel. Y Daniel preguntó al que tenía la tarea de matar a estas personas
que no lograron conocer el sueño ni su interpretación. Y le dijo, ¿por qué sucede tan apresuradamente esto? Y el versículo 14 del capítulo 2 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arió, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arió, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró a la presencia del rey y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Y aquí es donde vemos dónde tenían puesta la fe estos hombres. Verso 18. ¿Para qué entraron a su casa? Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, porque era un misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, dice la Biblia, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Daniel y sus compañeros no empacaron maletas y se fueron en la madrugada. No, vámonos, porque esto está muy difícil. Este misterio es grande. Vámonos porque ni Dios lo puede hacer. Ellos no tomaron sus maletas y se fueron, salieron corriendo a guardar su vida. No, ellos sabían que si se acercaban a Dios, Dios podía darle la interpretación de ese sueño y a su nombre. Es decir, que ellos tenían la fe. Mire esta fe. Tenían la fe que ellos podían recibir el sueño y que también podían recibir la interpretación. Ellos, en medio de la dificultad, ¿a dónde acudieron? Acudieron a Dios. Y ahí es donde el cristiano tiene que acudir en medio del problema, a Dios. Cuando un hijo está en las drogas, ¿dónde tiene que recurrir el padre? A Dios. Cuando hay problemas del matrimonio, ¿dónde tiene que recurrir el varón y la varona? A Dios. Cuando hay problemas de enfermedad en la familia, ¿dónde tiene que recurrir esa persona? A Dios. Amén. Porque cuando recurrimos a Dios, le estamos diciendo: Dios, mi fe está puesta en ti. Mi fe está puesta en tú, que eres el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y yo sé que este misterio es grande, pero tú me lo puedes decir. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, amén, porque Él vive, porque Él reina. La fe de estos hombres estaban en Daniel. La fe de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías estaban en Dios. Y mire, este era un misterio grande. Usted a veces ha tenido un sueño y cuando se levanta ni lo recuerda, ¿verdad? Ahora otra persona, ¿qué lo va a recordar? Pero la otra persona sabía, en este caso Daniel, sabía de dónde provenía este sueño. Dios derramó el sueño sobre Nabucodonosor, pero así como lo derramó, lo trajo ante sí. Es decir, se lo dio que Nabucodonosor lo soñara en medio de su sueño, en medio del que él estaba dormido. Pero cuando lo soñó, Dios tomó ese sueño, esa palabra, y la trajo nuevamente a Dios, la trajo nuevamente a él. Daniel sabía que si Nabucodonosor había tenido un sueño, ese sueño había salido ¿de quién? De Dios. Es decir, que si él se acercaba a Dios, ese sueño Daniel lo podía tener. Y además podía tener ¿la qué? La interpretación. Y a su nombre. Y eso es lo que hizo Daniel. Pero cuando uno recorre a Dios, uno tiene que dedicarle tiempo a Dios. Uno tiene que dedicarle tiempo al Señor. Ananías, Misael y Azarías y Daniel le pidió tiempo al rey. Es decir, sabía. Daniel no le dijo al rey: rey, mañana te lo digo.
te lo digo pasado mañana, te lo digo el viernes. No, Daniel le dijo, dame tiempo. Amén, dame tiempo. Mire la prudencia de Daniel, porque sabía que la respuesta era ¿de quién? De Dios. Y Daniel sabía que a Dios no se le podía decir, Dios, listo, dámelo. No, porque muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Oramos y le pedimos a Dios, Dios ya, tal día, bendito Dios, respóndeme. A veces somos como impertinentes delante de Dios, ¿verdad? Pero Daniel dijo, no, dame tiempo, rey, porque sabía que esto requería de tiempo. Si usted tiene una dificultad, esa dificultad para solucionarse requiere de tiempo, requiere de una búsqueda a Dios. Y Dios es el que da la respuesta en su tiempo. Y Daniel sabía que no era el tiempo de él, sino que era el tiempo de Dios. Cuando le dijo, dame tiempo, le estaba diciendo al mismo Dios, Dios, voy a pedir tiempo, el tiempo es el tuyo. Yo no le voy a decir que en una semana, que en 10 días, no. Le voy a decir, dame tiempo y yo te responderé al rey. Y le estaba diciendo a Dios eso, que Dios es el que responde, ¿en qué? En su tiempo. ¿Y qué hicieron estos hombres? Desde su casa clamaron, oraron, Padre, muestra el sueño, muestra, bendito Dios, la revelación de ese sueño, Dios, ponnos a soñar, bendito Dios, porque sabemos que esa es palabra tuya, porque nosotros hemos recibido eso y los sueños provienen de ti, esos pensamientos provienen de ti, Dios, revélanos. Dedicaron tiempo a la oración. A la oración tenemos que dedicarle tiempo, amén. No es de la noche a la mañana que Dios responde, es dedicarle tiempo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el momento que tú estás viviendo? Dedícale tiempo a la oración. Dedícale tiempo a Dios, porque ahí está tu fe cimentada. Porque cuando tenemos la fe cimentada en Dios, sabemos que podemos encontrar la respuesta en Dios. Y el versículo 19, que lo leímos ahorita, dice, entonces el secreto fue revelado ¿a quién? A Daniel. No le fue revelado ni a Ananías, ni a Misael, ni a Azarías. Le fue revelado a Daniel en visión de noche. Te voy a decir, Ananías, ni Misael, ni Azarías sintieron celos, porque a ellos no se les revelaron el sueño. Si ellos también estaban orando, estaban clamando, pidiendo, no. Ellos sabían que estaban ayudando a Daniel, ¿a qué? A interceder. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Mire, estos varones eran unos hombres de Dios. Sabían que Dios se lo reveló a Daniel. Gloria al Señor. Gracias a Dios porque se lo revelaste a Daniel. Y vamos a tener vida. Amén. Así que si Dios le muestra algo a algún hermano, dile, oh, gloria a Dios porque tú se lo revelaste a ese hermano. Gracias, bendito Dios, por ese hermano, por esa hermana, porque es la palabra tuya. Y a su nombre. Aquí podemos ver los estados en el cual se encontraba Nabucodonosor y en el cual se encontraba Daniel. Nabucodonosor estaba lejos de Dios y Daniel estaba cerca de Dios. ¿Qué tuvo Nabucodonosor? Un sueño. ¿Qué tuvo Daniel? Una visión. Una visión es diferente a un sueño. Un sueño es cuando estamos dormidos. Y una visión es cuando la persona está clamándole a Dios. Cuando la persona está en comunión con Dios. Y en ese momento de la comunión con Dios, tiene una visión Daniel. ¿Y cuál es la visión? El sueño. El sueño ahora se convirtió en ¿qué? En visión. El sueño dejó de ser sueño y en este momento se convirtió en visión. Es decir, que la palabra de Dios sale como Dios quiere que salga. Dios se la mandó a Nabucodonosor en sueño y la trajo para sí. Y ahora se la mandó ¿a quién? A Daniel en visión. En visión. Y Daniel retuvo esa visión. Daniel retuvo la palabra de Dios y a su nombre. El que está en la presencia de Dios, el que está en la búsqueda de Dios, retiene la palabra de Dios, retiene la revelación de Dios, retiene la iluminación de Dios. Nabucodonosor no podía retener el sueño, ni se le podía revelar a él, porque él no estaba en la presencia de Dios.
Pero como Daniel estaba en la presencia de Dios, tenía la capacidad de parte de Dios de retener esa visión, de retener ese sueño. Y ese sueño y esa visión es palabra de Dios. Y así es que Dios habla. Dios habla en sueños, Dios habla en visión, Dios habla a través de su palabra, y todo eso es palabra de Dios. Mire cómo la diferente forma que toma la palabra de Dios. Tomó la forma de sueño, pero ahora la palabra de Dios toma visión. ¿Forma de qué? De visión. Y Daniel recibe esa visión. Y no solo recibe la visión, sino que la revelación de esa visión. ¿Y qué hizo Daniel? Por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Ese es el Dios que yo tengo, en el cual yo he puesto mi fe. Ese es el Dios que yo tengo, en el cual he creído. Él me ha respondido, Él me ha dado la visión, Él me ha dado la palabra y Él me ha dado la revelación. Bendito sea el nombre de Dios, porque mi fe está puesta en ti, Jehová de los ejércitos. Y a su nombre. Daniel tenía puesta la fe en Dios. Y eso, cuando uno coloca la fe en Dios, recibe la respuesta de Dios. Y Daniel se alegró. Y esa visión le fue revelada. Le fue revelada y Dios le explicó. Dios le hizo saber qué significaba cada uno de la forma que tenía esa fe. Le voy a decir algo. Esa imagen, ese sueño, Dios es soberano. Amén. Y Dios que es grande, bendito sea el nombre de Dios, oculta muchas veces las cosas. Las oculta. Y nadie se da cuenta si Él no quiere. Nadie se da cuenta si Dios no quiere. Cuando el ángel se le apareció a María, que le dijo: bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? Pero primero, antes se le apareció y le dijo que Dios la había escogido y que iba a tener un hijo, amén, y que su nombre se llamaría Emmanuel. Y ese mismo palabra la recibió ¿quién? José. Cuando José iba a dejar a María, también recibió esa palabra. No te vayas, porque la mujer que tú te vas a casar, ella está esperando un hijo, pero del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, no la dejes, porque ella no se ha acostado con ningún otro hombre. El niño que está esperando es un hijo de Dios. ¿Y qué hizo José? Se quedó con esa mujer. Esa revelación, esa relación, esa experiencia angelical, no la pudo ver Satanás. Dios la guardó, Dios la escondió. Porque si Satanás la hubiese visto, ¿usted cree que Satanás no le pone la perseguidora a José y a María? Se la pone. Pero él no sabía que de María y que de José, de ahí iba a salir el Hijo de Dios. Y a su nombre. Satanás no sabía eso, porque Dios lo ocultó. Bendito sea el nombre de Dios. Dios ocultó su palabra. Dios ocultó lo que Él le estaba mostrando a José y a María. Esa es la soberanía de Dios. Exaltado es el nombre de Dios. Hay otras cosas. De pronto a ti te han dado palabra de Dios y de pronto no han sido ocultas ante los ojos de los hombres ni ante el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, sobre este hombre y sobre esta mujer Dios va a hacer esto, esto y esto. Ahora vengo y le caigo encima. Ahora vengo y lo rodeo. Ahora vengo y le traigo aflicción. Ahora vengo y lo combato hasta que él deje lo que Dios le ha dado. ¿Verdad? Pero con María
y José no sucedió esto. Dios lo cubrió. Y mire, estaba tan despistado el diablo que mandó a matar ¿qué? A todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? En toda la región de Belén. Dios le dijo, vete a Egipto, vete para allá con los tuyos, hasta que pase esto. Despistado por la soberanía de Dios. Por eso es que a Nabucodonosor se le olvidó el sueño, porque esa fue la soberanía de Dios. Si Dios no hubiese ocultado esa palabra, ese sueño, los astrólogos, los magos, lo hubiesen interpretado ese sueño, lo hubiesen hackeado. Cuando hay una información, hubiesen hackeado esa información, pero Dios no permitió, amén, que el mundo espiritual conociera eso, porque eso estaba destinado, era para Daniel, y a su nombre. Esa revelación e interpretación estaba destinada para Daniel. Hay una palabra de Dios para tu vida que solamente es para ti, y que Dios la guarda y que Dios la protege y que nadie sabe, ni siquiera Satanás y sus secuaces. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios, porque Dios guarda lo que Él quiere guardar, y a su nombre, gloria al Señor Jesús. Daniel y estos hombres tenían puesta su fe en Dios. En el momento de muerte, en el momento que ellos ya estaban a punto de morir, ellos sabían que Dios tenía la respuesta. Amén. Ese sueño vino de parte de Dios. Ah, no, ese sueño debe tenerlo Dios allá, porque toda palabra la tiene Dios allá. Amén. Dice la Biblia que mi palabra no regresa a mí como vacía. Es decir, que la palabra que sale de la boca de Dios regresa ¿a dónde? A Dios. Ese sueño que salió a Nabucodonosor, ¿regresó a dónde? A Dios. Regresó a Dios. Esa palabra regresó a Dios. Nabucodonosor no la pudo retener, nada, ni pudo hacer un efecto en él. No, ese efecto era ¿para quién? Para Daniel, para engrandecer el nombre de un hijo de Dios, y a su nombre. Vamos a ver lo que significaba el sueño y esa visión. Verso 31. Gloria al Señor Jesús. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Mire, se lo está detallando. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ello quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey, y a su nombre. ¿Usted hubiera sido capaz de mostrar ese sueño? Yo creo que no. Yo no hubiese sido capaz de mostrar. Mira, lo detalló. Cabeza de oro, los brazos y piernas, los brazos de pecho y brazo de plata, vientre y muslo de bronce, las piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dios, cuando habla, lo habla clarito. Amén. Dios no es un Dios de confusión. Dios no te da una palabra para confundirte, no. Dios te da una palabra y te habla clarito, y a su nombre. Es decir, que tú sepas que esa palabra es así. Y eso es lo que hace Dios, y a su nombre. Hay que alegrarnos por eso, amén, porque Dios cuando habla, habla claro. Y esta imagen que vio Daniel, la vio tan claro, porque la palabra de Dios es así, es luz. Y dijo
Daniel el sueño a Nabucodonosor. Y no solo el sueño, sino que su interpretación. Muchas personas vienen y dicen que reciben una palabra de Dios, pero el mensaje es confuso. Ese no es Dios, porque Dios da la paz, da la tranquilidad y da la claridad de todas las cosas. Y a su nombre. Dios no te da una palabra para confundirte. Dios te da una palabra para que tú tengas la fe, para que tú creas que esa palabra es así. Dios no te dice, no, de pronto sí o de pronto no. Dios te dice, es así y es así. Y a su nombre. ¿Para qué? Para que uno marche en esa seguridad. ¿Qué palabra le dio Dios a Abraham? Ve, sal de tu tierra y de tu parentela. No le dijo, Abraham, mira, sal de tu tierra. ¿Y para dónde voy? No, después te digo para dónde vas. No, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Es una palabra clara, una palabra que cuando usted recibe una palabra de Dios, un consejo de Dios, ese consejo es claro a su vida. Hágalo como es, porque así es la palabra de Dios, que trae luz. Daniel tuvo el entendimiento, tuvo la revelación de este sueño, de esta visión, y le dio la interpretación de esta visión. ¿Por qué? Porque él hizo lo correcto, buscó a Dios. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿A quién buscas tú en la dificultad? ¿A quién buscas tú en el problema? ¿A quién buscas tú en la ansiedad? ¿A quién buscas tú cuando te sientes mal? ¿A quién buscas tú cuando necesitas una dirección? ¿Buscas a Dios o buscas a los hombres, a los amigos? ¿Buscas a las personas que te pueden ayudar de pronto económicamente, financieramente? ¿O buscas a Dios? Ayer en la noche no me sentía bien. No tenía sueño. Le decía a mi esposa, no tengo sueño. Mi esposa, ¿y qué te pasa? No sé, no tengo sueño. ¿Será que Dios quiere que yo hable y que lo busque? Pero es que mi espíritu estaba como perturbado. Mi espíritu no tenía paz y tranquilidad. Y me sentía como lejos de Dios. Y fui a donde tenía que ir. ¿A dónde? A Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y me postré delante de Dios. Gloria al Señor. Y Dios me habló. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando Dios me habló clarito. Y a su nombre. Y me habló también por las alabanzas, amén, que se escucha en esa emisora que usted de pronto conoce, el Dial del Cielo, 105.1 FM Estéreo. Yo escuché la voz de Dios ahí clarita. Amén. Y trajo paz y trajo tranquilidad a mi vida. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿A dónde recurrimos? Vea, esto que Daniel le fue revelado era difícil, un misterio. Para nosotros es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Así que en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestro problema, recurramos a Dios, pero no vayamos con la impertinencia de que Dios tiene que responder enseguida, de que tiene que ser en nuestro tiempo, de que tiene que ser como yo quiero y como yo me lo imagino en mi mente. No es de esa manera, porque muchas veces suceden las cosas es de la manera que Dios quiere, amén, y esa es la mejor manera, y a su nombre, esa es la mejor manera, en la forma en que Dios quiere que suceda. Porque muchas veces nosotros nos imaginamos la película aquí y le decimos a Dios, Dios, métete por aquí, coge por aquí, Dios, haz esto y resuelve esto así. Y vamos así, vea, y enfrentamos la situación y es peor. Pero Dios, si yo te dije que era así. Pero le preguntamos a Dios, Dios, ¿cómo quiere que sea, Señor? ¿Cómo quiere que sea, Dios? Como aprendimos esta mañana, ¿verdad? El cómo de Dios. Dios, ¿cómo quiere que yo lleve el arca, que transporte el arca? David no lo preguntó. Pero nosotros, si tenemos nuestra fe en Dios, tenemos que decirle, Dios, ¿cómo quieres que se haga? Dios,
¿Qué tengo que hacer, bendito Dios? ¿Qué tengo que esperar para lo que yo te estoy pidiendo? ¿Cómo debo yo reaccionar? ¿Cómo tiene que ser mi actitud? ¿Cómo tiene que ser mi comportamiento, mi conducta hacia lo que yo estoy esperando? Y entonces Dios nos va a decir amén. Dios nos va a responder. Y de pronto Dios nos responde enseguida, pero de pronto Dios nos responde después y se demora su tiempo para responder. Amén, porque en Dios requiere tiempo. Jeremías, el pueblo le dijo, Jeremías, pregúntale a Dios. Y Jeremías, ¿qué hizo? Sí, voy y le pregunto. ¿Y a los cuántos días le respondió Dios? A los 10 días le respondió Dios a Jeremías. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted se acuerda de la historia de Zacarías y de su esposa? ¿Cómo se llamaba la esposa de Zacarías? Elizabeth. Ellos dos tuvieron un hijo que se llamaron Juan el Bautista, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Ya ellos estaban ancianos, viejitos. ¿Usted cree que ellos le pidieron a Dios el hijo ya anciano, viejito? No, ¿verdad? Se lo pidieron cuando eran jóvenes, cuando se casaron. Pero ¿qué le dijo Dios? Tu oración ha sido ¿qué? Escuchada. ¿Cuál oración? Si yo estoy viejo, ya yo no estoy pidiendo hijos. La oración que hizo cuando ¿qué? Era joven. ¿Cuánto se demoró Dios en responderle a la oración? 20 años, 30 años, 40 años, pero fue en el momento correcto, amén. Porque el momento de Dios es el momento correcto, y a su nombre. Todos los momentos de Dios, cuando Dios responde, cuando Dios da, cuando Dios bendice, son los correctos. Los tiempos incorrectos son los del hombre, son los de nosotros. Pero si buscamos a Dios, si ponemos nuestra fe en Dios, si vamos a oír la palabra de Dios, nosotros vamos a saber cuál es el momento en que Dios nos va a responder. Y muchas veces, y de pronto no vamos a saber, porque la Biblia enseña que en quietud y en reposo obra Dios. Cuando estoy yo pendiente de la cosa, cuando estoy pendiente de la dificultad, cuando estoy pendiente de la petición que le estoy haciendo a Dios y lo pienso, doy vuelta en mi cabeza y lo coloco boca arriba y lo coloco boca abajo y lo coloco de un lado y lo coloco de otro, vea, ahí Dios se va a demorar más. Porque Dios no obra de esa manera. Dice la palabra que Dios obra en quietud y en reposo. Si tú esperas en Dios, si tú reposas en Dios, va a venir la respuesta de Dios. Y a su nombre, gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Dios me dio a mi esposa en reposo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo lo hacía de mi manera, nada. Dios echaba todo para atrás. No es de tu manera, no es de la forma que tú quieras, es en reposo. Y cuando ya yo olvidé eso, entonces Dios me respondió, y a su nombre, porque en quietud y en reposo obra Dios. ¿Usted cree que Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban desesperados? No, estaban tranquilos, porque sabía que Dios le podían responder. Ellos no cogieron su maleta y se fueron. No, dijeron, ¿sabe qué, rey? Danos tiempo, y te vamos a decir la interpretación. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en Dios. El que confía en Dios, ¿cómo está? En quietud y en reposo. Porque sabe que va a obtener la respuesta de Dios, y a su nombre. Y la respuesta no puede ser en el momento en que yo diga. Yo le he preguntado a Dios muchas cosas en cuanto a su palabra, y me ha respondido a los 6 meses, al año, a los 2 años, en el tiempo que Él quiera. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está pendiente de las cosas, entonces Dios no va a obrar. Pero si uno olvida y pone todo eso en manos de Dios, entonces cuando Dios va a obrar. Zacarías y Elizabeth ya habían olvidado esa oración. Ya se habían olvidado de que le habían pedido un hijo a Dios. Entonces Dios le dijo, tu oración ha sido escuchada. Lo habían olvidado ellos,
pero Dios no olvida, y a su nombre. Dios no olvida tu oración. Dios no olvida lo que tú le pides. Dios no olvida cuando tú pones tu fe en Dios y tú le pides: Dios, ayúdame. Señor, ayuda a mi matrimonio, ayuda a mi familia, ayúdame en el trabajo. Dios no olvida la oración. Bendito sea el nombre de Dios, porque ya hubo uno que pagó el precio y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Amén. Por eso es que Dios no olvida, y a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Dios no olvida la oración. Solamente, ¿qué es lo que hace Dios? En su tiempo, en su tiempo, en su kairos, no en el cronos del hombre, sino en el kairos de Dios. Crono es el tiempo para el hombre, kairos es el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios todo es mejor. Daniel recibió con claridad la palabra de Dios en el tiempo de Dios. Si tú le estás pidiendo algo a Dios, si tú tienes puesta tu fe en Dios, espera el tiempo de Dios. No te apresures, no intentes aquí, no intentes allá, no te desesperes. Espera el tiempo de Dios. Muchas veces yo, esperando el tiempo de Dios, he querido desesperar. Satanás me ha traído propuestas. Yo he buscado propuestas, pero la propuesta de Dios está ya esperándolo a uno. Y hay un camino que Dios traza para esa propuesta. Hay un camino que Dios traza para responder la oración. Es un camino derechito. Pero cuando nosotros escuchamos otra propuesta, ¿qué hacemos? Nos alejamos de la ¿qué? De la que Dios tiene preparado para nosotros. Y nos alejamos y escuchamos la propuesta de los demás y nos alejamos de la propuesta que está ya esperándonos, de la que Dios tiene para nosotros, de la palabra que Dios tiene para nosotros. Por eso no tenemos que acelerarnos, no tenemos que desconfiar de Dios, sino por el contrario, confiar en Dios y esperar el tiempo de Dios. Y a su nombre, yo le invito a colocarse sobre sus pies. Dele un fuerte gloria a Dios, un aleluya. ¿Dónde está puesta tu fe? Amén. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En Dios? Si tu fe está puesta en Dios, tú vas a ser como Daniel, como Ananías, Misael, van a estar tranquilos, en reposo, en reposo. ¿Qué tal si Daniel se hubiese puesto a imaginar? No, será lo que soñó fue esto. Él soñaría, sería con un estadio y el estadio es esto. No, él no se puso a imaginar nada. ¿Por qué? Porque él sabía que la respuesta de Dios él le iba a tener. Cuando nosotros oramos y clamamos, la respuesta de Dios va a llegar a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar, amén. Si tú estás esperando una respuesta de Dios, si le estás pidiendo a Dios por algo, yo te invito a que pase aquí al altar y vamos a interceder por esa petición, por esa respuesta de Dios. Vamos a pedirle a Dios para que Dios nos llene de paz, de tranquilidad, para que estemos en reposo, en tranquilidad, porque en quietud y en reposo obra Dios, amén. Porque en quietud y reposo es cuando Dios actúa. Y cuando muchas veces nosotros no tenemos esa tranquilidad de Dios, no tenemos esa paz de Dios a la petición que le estamos haciendo, porque sabemos que Dios responde, amén, pero no está esa paz, no está esa tranquilidad, es porque estamos desesperando, porque no estamos en el camino correcto. Por eso vamos a orar para pedir esa paz de Dios, para pedir que Dios nos responda en su tiempo, para que la respuesta de Dios sea clarita y nosotros veamos la respuesta de Dios clara. Porque muchas veces con el espíritu perturbado no podemos ver ese mensaje claro que viene de parte de Dios. No podemos entenderlo. Por eso te invito a que pase aquí adelante al altar. Gloria al Señor. Y vamos a orarle a Dios. Vamos a pedirle al Dios de los cielos por tu vida. Gloria al Señor Jesucristo. Dios nos ha hablado, amén.
Dios nos ha dicho en dónde tenemos puesta la fe. Ahora lo que tenemos que hacer, tú has venido aquí, tú has pasado aquí adelante, es porque tu fe está puesta en Dios. Tu fe está puesta en Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Orar, 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 orar. Y olvídate de todo. Así como se olvidó Zacarías, como se olvidó Elizabeth de esa petición que hacían de un hijo. Lo olvidaron y en el tiempo de Dios, Dios lo respondió. Daniel, como era apremiante la situación, Dios se la respondió a los días, en el tiempo de él. Porque a él no podía darle largo de 1 año, ni de 2 años, ni de 20. Era el momento apremiante porque la palabra de Dios era apremiante. Bendito sea el nombre de Dios. Padre celestial, Dios, mira a mis hermanos, Señor, que han pasado al frente, bendito Dios, y están pidiéndote, Dios, unas peticiones tienen, Dios. Tienen peticiones, bendito Dios, pero muchas veces desesperan, Señor. Muchas veces, Dios, toman el camino de su propia, bendito Dios, pensamiento, Dios. Pero en esta hora, Dios, te pido por cada uno de ellos, Señor, para que seas tú colocando, Dios, la paz y la tranquilidad que tú puedes dar, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, obra, Dios. Tú conoces las peticiones de su corazón. Tú conoces las peticiones de su mente, Dios. Tú sabes qué te están pidiendo, Dios. ¿Cuál es su necesidad, Señor? Te pido, bendito Dios, que tú le respondas, Dios. Te pido que tú le des claridad de todas las cosas, Dios. Te pido, Dios, que la paz tuya caiga sobre sus vidas, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios. Y que en esa paz, Señor, ellos caminen. Que en esa paz, bendito Dios, ellos se muevan, Dios. Que en esa paz, bendito Dios, ellos den sus pasos cada día, Señor. Y que la respuesta tuya, Señor, llegue a sus vidas, Dios. Cambia, bendito Dios, todo lo que tenga que cambiar en cada uno de ellos, Dios. Cambia sus corazones, Dios. Cambia su mente, bendito Dios. Cambia todo su ser, Dios. Y te pido, Dios, e intercedo por sus peticiones, Dios. Ellos han pasado al frente, han venido a la iglesia porque saben que tú puedes responder, porque saben que tú puedes cambiar la situación en sus hogares, que tú puedes cambiar la situación en sus vidas, en sus familias, Padre. Ellos tienen puesta la fe en ti, Dios. Ahora te pido, bendito Dios, que tú le des la respuesta, Dios. Dale la respuesta en cada uno de ellos, Dios. Muéstrales el misterio, Dios. Revélales el misterio, bendito Dios. Porque están viviendo tantas cosas, porque están padeciendo, Dios. Revélatele, bendito Dios. Y fortalece sus vidas, Señor. Fortalece, bendito Dios, sus vidas espirituales, Dios. Fortalece sus corazones, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios. Así como Daniel oraba, Dios, sé tu propicio, bendito Dios. Revélate en cada uno de mis hermanos, Dios. Revélate en cada uno de nosotros, Dios. Que podamos, bendito Dios, recibir tu respuesta, Dios. Entenderla, bendito Dios, en visión de Dios, en oración, en clamor, en búsqueda, bendito Dios. Pero que la confianza, Señor, esté puesta en ti, Dios. Que la paz, bendito Dios, domine nuestros corazones. Que la paz domine nuestra mente. Que la paz domine todo nuestro ser, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios, te lo pido, bendito Dios. E intercedo por la vida de mis hermanos. E intercedo por mi vida, bendito Dios. Para que tú respondas, Dios, nuestras oraciones, Dios. Para que tú respondas, Señor, nuestros clamores, Señor. Para que tú respondas, Padre amado, lo que te estamos pidiendo, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios. En el nombre de tu Hijo, Dios. Respóndenos, Padre, por el nombre de tu Hijo Santo. Por el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Danos fuerza, Dios. Danos de tu poder, bendito Dios, para seguir caminando en ti, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces, Dios. Gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra es vida, Dios. A ti sea la gloria, Dios.
A ti la honra, Dios, la alabanza, Señor, porque tú eres digno de ella, Dios, porque tu palabra es maravillosa, Señor, porque tu palabra es gloriosa, bendito Dios, porque tu palabra es verdadera, Señor. En tu soberanía obra, bendito Dios, no como nosotros te digamos, Señor, sino como tú quieres hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. A ti la gloria y la honra, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios mío, por la exposición de ella, Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas, Dios mío. Pedimos, oh Dios, que seas tú en nuestro andar, en nuestro caminar, en esta semana que empieza, Dios mío. Queremos, Dios mío, poner tu palabra por obra, Dios amado. Ayúdanos, Dios, que nuestra fe esté puesta en ti, Dios mío, y que nos movamos en tu tiempo, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, lleva a mis hermanos en bien, Dios mío, cada uno a sus hogares, Señor amado, y bendice, Dios, la vida de ellos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Cristo que se lava aquí, es un Cristo vivo. El Cristo que se lava aquí, es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos,